¿Empezamos? Sí. Sí, decilo. ¿El qué? Bueno. Buenas tardes a todas y a usted, señor. A todos hay uno. En todos lados hay uno. Soy Nuria González y lo primero que quiero hacer es agradecer a las compañeras de Cádiz, abolicionista, Carlota y a Maika y a todas por invitarme a Cádiz y darme la excusa para venir, porque yo he estado por todo el mundo menos en Cádiz, ¿sabes? Entonces, es la primera vez que estoy en esta ciudad y la verdad es que estoy muy encantada. Tenemos un poquito de rato antes de la presentación del libro y para hablar un poco de varias cosas que, bueno, teníamos muchas cosas que hablar, pero como tenemos menos rato nos vamos a centrar en lo que me han pedido que os cuente. Yo vengo de Barcelona, allí tenemos una experiencia muy concreta, muy específica con el mismo tema que pasa aquí, que es con el tema de la prostitución, ¿vale? Y allí tenemos también una situación muy parecida a la que pasa en Cádiz, que es que la autoridad institucional de la ciudad, el ayuntamiento, está completamente a favor de la regularización de la prostitución, lo que hace que seamos dos ciudades foco, atracción y centro neurálgico de la prostitución en todos sus aspectos, ¿no? Hoy, por ejemplo, veíamos en las noticias, bueno, que fue ayer, que el gobierno de Ada Colau se había opuesto y había votado en contra de que viniera un proyecto cultural del Museo del Hermitage con el liceo, porque le parecía mal y le parecía que eso gentrificaba, no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo, a finales del 2019 no tuvo el menor problema en dar una licencia en medio de la Rambla para el club de striptease más grande de Europa, ¿vale? Eso te da una idea, y aquí lo sabéis perfectamente, del tipo de modelo de negocio que tienen estas autoridades para las ciudades, ¿no? Pero antes de entrar concretamente en ese tema y explicaros el caso concreto del sindicato Otras, que además esta semana está en boga porque el Tribunal Supremo se reunió el día 19, si mal no recuerdo, para ver qué hacía con la sentencia que tiene pendiente de firmeza, que fue recurrida por el sindicato, ¿vale? Y os explico un poco cómo está el asunto, porque yo sé que hay confusión en este tema, ¿eh? El sindicato es legal, ¿vale? La denuncia, que se pusieron varias denuncias, la que está en trámite ahora es solo contra el sindicato, y ahora os explicaré un poco cómo va. Pero me interesa primero también, aquí había preparado unas cosas, pero no las vamos a tratar, ¿eh? ¿Por qué no tengo tiempo? Ahora lo aquí, que es lo que yo quiero. Nosotros, a ver, como movimiento feminista, tenemos muchos frentes que no podemos cubrir. Porque a mí me da mucha rabia, porque sobre todo con el tema del COVID, que se han agudizado temas que son de primerísima necesidad. El tema de la vivienda nos afecta mucho más, los desahucios nos afectan mucho más, la mayoría de desahucios son madres cabezas de familia con criaturas, que a veces incluso tienen trabajo y tienen nómina para pagar un alquiler, pero que simplemente no se les alquilan los pisos porque son mujeres solas con niños. O sea, la situación es muy desgraciada. El tema de las colas del hambre también está plagado de mujeres mucho más que de hombres, ya sea porque los hombres no se hacen cargo de la situación, o porque son ellas las que están tirando para adelante, y esto lleva aparejado que haya una cantidad de problemas que antes eran muy acuciantes y que después del COVID son más. Pero nuestros tres temas que van relacionados con la situación de precariedad y de pobreza que se ha generado también con el COVID son los tres que nos afectan directamente a nuestros derechos como seres humanos, o sea, como seres humanas, ¿vale? Que son la prostitución, los vientres de alquiler y la coña esta de la ley trans, que yo al principio no lo quería ni hablar porque yo les decía a las compañeras, pero ¿quién se va a creer eso? Fíjate de dónde vamos. Yo reconozco que no quería ni hablar del tema porque yo pensaba, ¿qué le importa a nadie esto? Esto no es tal, pues fíjate por dónde vamos, ¿no? Entonces yo sí que voy a empezar por el final. ¿Qué es esto de por dónde vamos? Porque a mí, os prometo que aborrezco el tema del transgenerismo y demás, porque me da la sensación de que mientras hablamos de este tema no estamos atendiendo ningún otro tema que le importa a todo el mundo. Entonces yo tengo la sensación con el tema transgénero, ¿eh? Nada que ver con la transexualidad y toda esa historia, pero con el tema del transgenerismo, la autodeterminación y el sexo de los ángeles y los sentimientos y demás, que nos hacen perder el tiempo pues directamente para desarmar el feminismo como movimiento político, ¿no? Porque nosotras nos han tirado eso ahí
hay unas personas dentro del feminismo que no son feministas, yo no me corto en nada, me da igual que me digan que reparto carnés o no, me la sopla, o sea, completamente. Quien defienda a los tíos dentro del feminismo no es feminista. No es feminista. ¿Dónde está el móvil? Estoy grabando para el Instagram, no es feminista. Aquí. Esta es su cámara. No es feminista. ¿Vale? Y es lo que nos hace, o sea, es la voluntad política manifiesta de desarmar el feminismo como movimiento. El movimiento feminista, concretamente en España, ha tenido mucha fuerza en los últimos 3 o 4 años y esperábamos una reacción al nivel de la fuerza que tenía el movimiento feminista, y es el transgenerismo. Lo que no puedo creer es que nos la hayan colado hasta aquí. Y muchas veces nos la han colado hasta aquí porque yo me doy cuenta de que nosotras mismas no somos capaces de salir de ese debate, y a veces en lugar de parar y hablar de nuestros temas y marcar nuestra agenda y hablar de lo que nosotras queremos, tenemos que pasarnos la vida contestando a tipos vestidos de señora X, ¿vale? Y en lugar de hablar de lo que nosotras queremos. Yo eso es lo que detecto en el tema de las leyes estas de autodeterminación de género. Hoy precisamente creo que se ha aprobado en Canarias por unanimidad una ley de este tipo, de la ley transexual, no, la ley trans, no sé ni cómo la han llamado tú, pero y que el cuerpo de la ley recoge el tema de la autodeterminación de género. Da igual lo que recoja, porque las comunidades autónomas no tienen ninguna competencia sobre el registro civil. Entonces puede recoger la autodeterminación de género o lo que quieran, porque no importa, ¿vale? Lo que pasa es que se hace normalización del borrado de las mujeres como seres humanos en el ente público, y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, dentro de esa amenaza está, o sea, dentro de esa voluntad está la amenaza que digo, que todo el tiempo que perdemos hablando de esto, que nos aleja de los problemas diarios de las mujeres de verdad. O sea, nosotras que estamos dentro del feminismo vemos muy claro que el tema del transgenerismo y tal es una amenaza para nosotras, sobre todo lo que tiene que ver con las leyes contra la violencia machista y demás, pero mientras peleamos en eso, no nos da tiempo, no somos tantas, ¿no?, para explicar que eso nos afecta, y parece que cada vez nos alejamos más de las mujeres en este asunto, ¿no? Entonces, en el tema del transgenerismo, pues hay que hacer desde luego una oposición frontal a toda esta historia, pero teniendo claro que hay cosas en la vida que son inamovibles, y la biología es una de ellas. Y que un tío se vista de mujer no le da derecho a sentirse, bueno, le da derecho a sentirse como le dé la gana, pero eso no le da derecho a que le cambien las leyes de un país y nos desprotejan a nosotras, con los derechos que hemos conseguido después de 300 años de mucha lucha y mucha muerta, ¿vale? Porque nosotras sí hemos puesto muertas encima de la mesa, ¿eh? Entonces, eso es el tema del transgenerismo. Yendo para atrás, lo que entra en alquiler, que hablaremos después, es otra de las amenazas, ¿no? El otro día hablaba en una conferencia sobre el libro, ¿no?, que esto de lo que entra en alquiler nos lo venden como si España fuera a ser un país comprador de niños. No, está todo preparado para que España sea un país de paridoras para quien venga a comprar. Nosotros tenemos un país de una precariedad laboral femenina abrumadora, una pobreza femenina total, unos problemas sociales estructurales como es el de la vivienda que condicionan la economía de cualquier familia trabajadora, estoy hablando de la gente normal, ¿vale? Y una situación económica mucho más agravada por el COVID, que haría, y decirme si no es verdad, por ejemplo, que cualquier mujer, o la mayoría de las mujeres, en una edad de parir, 20 años, de 25 a 30 años, que tenga un problema familiar, por ejemplo, como un desahucio, ¿vale? Y viniera alguien y le dijera, mira, te pago lo que pagan en Europa, 15.000 euros si me haces de vientre de alquiler y salvas a tu familia del desahucio. ¿Qué? Yo tengo claro que habría muchas que lo harían aunque no quisieran. Pues eso es lo que tenemos nosotros aquí con el tema de los vientres de alquiler. Entonces, ¿qué está pasando con el tema del vientre de alquiler? Que son ilegales en España y hay un fraude de ley por el que todavía en el extranjero puede venir quien tenga dinero para hacerlo y traerse los chiquillos de fuera, inscribirlos en el extranjero y traérselos aquí como si fuera suyo. ¿Por qué no se para esta historia? Aunque está en el pacto de gobierno, del gobierno progresista y feminista, y no sé cuántas hostias más que me han dicho. ¿Por qué no hay ninguna voluntad política de pararlo?
La instrucción del 5 de octubre del 2010 tiene rango de instrucción interna, no es ley, no es decreto, no es nada. Es una instrucción interna del Ministerio de Justicia que con una instrucción igual de la persona que la firmó, del mismo rango, se anularía. No hace falta una mayoría parlamentaria, no hace falta negociar nada, hace falta voluntad política y no la hay. Entonces los vientres de alquiler existen en este país porque no hay voluntad política de que no existan. La razón, seguramente porque hoy la opinión pública está completamente en contra de los vientres de alquiler, por lo menos cuando hablas con la gente 5 minutos. A priori te dicen, ay, pobre gente que no puede tener hijos, no sé cuánto, pero lo cierto es que cuando mantienes una conversación seria con cualquier persona que no está a favor de la trata de personas y le explicas de qué va el rollo y lo que hay, enseguida se echan para atrás, ¿no? Entonces la voluntad, yo creo que es que esto se normalice cada vez más y llegue un momento que haya suficientemente gente que conozca a alguien que haya traído un crío así o que tenga relación con gente así, que no lo vean tan mal, porque cuando no conocemos a alguien que ha hecho esto, pues somos más libres de pensar, pero siempre que conocemos a alguien, porque todo el mundo ya casi conoce a alguien que está en este asunto, te cuesta más, porque te cuesta mucho admitir que tus amigos, tus primos, tus tal, son unos tratantes, ¿vale? Entonces esa es la voluntad. ¿Cuál es la amenaza dentro de los vientres de alquiler? Y me voy a la ley trans y a todo lo que es el transgenerismo. El concepto de diversidad familiar, ¿vale? Hasta ahora el tema de la diversidad familiar era, o por lo menos así lo habíamos entendido todas, que la familia estaba compuesta por un papá, una mamá, dos papás, dos mamás, una mamá, un papá, y todo estaba bien, ¿vale? Y nosotros, las feministas, hemos defendido eso siempre. Ahora la diversidad familiar le quieren meter el concepto de que una familia que tiene unas criaturas que ha traído a través de un vientre de alquiler entra dentro de la diversidad familiar y se normaliza dentro de la diversidad familiar. Y podéis observar, de hecho, ahora mismo, desde ayer están haciendo una campaña en el Parlamento, lesbianas y transexuales y demás de toda Europa, en la que hay 7 organizaciones españolas, de las cuales 7 están a favor de los vientres de alquiler, en que están haciendo una campaña de yo soy padre o madre en cualquier país, ¿vale? Y lo que quieren es, a través del concepto de diversidad familiar, porque eso entra mucho mejor que los vientres de alquiler, estamos otra vez en el tema del neolenguaje, que se reconozca el derecho a que quien es padre en Burundi, de la manera que sea reconocido padre en cualquier país. Ya tenemos la legalización de facto de los vientres de alquiler donde sea, ¿no? Entonces, la amenaza de los vientres de alquiler es esa, el concepto de diversidad familiar. No me quiero entretener, porque si no, de otra manera luego hablamos de esta historia. ¿Me quiero entretener aquí? Aquí no, aquí. Si tenéis preguntas o lo que sea, me interrumpís, o sea, y que hablamos, porque si os pego yo el rollo, me aburrido. Entonces, la prostitución. Como os decía antes, Cádiz y Barcelona tienen la característica de que sus respectivos ayuntamientos son completamente proclives a que la prostitución sea una actividad más, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo mis teorías al asunto que tienen que ver con la financiación de partidos y con todo el rollo y demás, alguien paga las campañas, en fin, toda esta historia. Pero claro, antes de todo esto, antes del Ayuntamiento de Barcelona, durante, pero en otro nivel, antes del Ayuntamiento de Cádiz, antes de todo incluso, ya ha habido intentos o estudios en el gobierno de España, siempre por parte de la izquierda, lo tengo que decir, me jode, porque yo siempre he votado a la izquierda, pero es así. Concretamente en el 2006, ya hubo un estudio del gobierno de Zapatero, concretamente cuando Jesús Caldera era ministro de Trabajo, que encargó un estudio para ver cuánto podía ganar la Seguridad Social si legalizábamos la prostitución en cotizaciones. Es un estudio que está publicado, no se escondieron de nada y demás, o sea que ya había un run ahí, ¿vale? Desde el 2006, a ver cuánto dinero estábamos perdiendo como Estado teniendo esa actividad ahí ilegalmente, ¿vale? Bueno, esto pasó hasta el 2006, luego se hicieron varios estudios, varias tal, pero bueno, luego cambió el gobierno, pasó la crisis del 2008, la cosa se fue a la porra, en fin, tal. Pero llegó el 2018. En el 2018, sin venir a cuento y sin saber por qué, en agosto del 2018, el 4 de agosto, concretamente en 2018, se inscribió en el Ministerio de Trabajo un sindicato de trabajadoras sexuales y se publicó el 31 de agosto, el 30 de agosto. El sindicato Otras, Organización de Trabajadoras Sexuales.
en el Ministerio de Trabajo, bajo el amparo de la Ley de Libertad Sindical, que dice, la Ley de Libertad Sindical de este país de 1981, dice que todas las organizaciones que se amparan como sindicato deben tener una patronal. Porque si no son organizaciones de trabajadores, porque como por ejemplo son las asociaciones de autónomos, que no tienen patronal, que se pueden asociar, ¿no? Pero en este caso tienen que tener una patronal. Y este sindicato lo legalizaban en base a este artículo, o sea, a la Ley de Libertad Sindical. Por lo tanto, el Estado entendía directamente que una organización de trabajadoras sexuales tenía unos patrones que eran los empresarios. Estábamos ante la legalización del proxenetismo de facto por parte del Ministerio de Trabajo. Así, nos enteramos el 30 de agosto. Os tengo que decir que todavía no sé quién nos filtró la orden del BOE. No lo sé. En aquella mañana, me acuerdo perfecto, que era agosto y no pasaba nunca nada en agosto en el bar, y de repente en los grupos de WhatsApp empezó a correr una hojita así del Ministerio de Trabajo firmada por la Directora General de Relaciones Laborales que decía que se daba, que se inscribía, que quedaba inscrito y que quedaba legalizado el sindicato otras. Yo me lo leí 3 veces, pero no me lo pedía que le diga nada, esto es una cosa, esto no puede ser. No sé. El mismo día, yo y mi compañera Meritxell Cabezón, que está más loca que yo incluso, me dice, ¿lo impugnamos? Digo, pues lo impugnamos y lo impugnamos. Y lo impugnamos. Y le decimos lo que se hace desde mi amiga Meri, es abogada igual que yo, mucho mejor que yo, me va a parar. Pero entonces lo impugnamos ante el Ministerio de Trabajo. Primero hicimos la reclamación, como es un tema administrativo, como todo el mundo sabe que primero hay que hacer una reclamación administrativa. Y nosotras hicimos la reclamación administrativa y nos contestaron, el Ministerio de Trabajo nos contestó y nos dijo que no, que pusiéramos una demanda, que ellos lo habían hecho bien. O sea, el Ministerio de Trabajo se defendía de lo que había hecho, ¿vale? Y pusimos la correspondiente demanda en la Audiencia Nacional. Y en la Audiencia Nacional, pero nosotras esta demanda la puso la Escola, que es la asociación que yo presido, y no demandamos al sindicato. Nosotros con el sindicato no tenemos nada que ver. Nosotros demandábamos al Ministerio de Trabajo por haber inscrito una organización ilegal, que no podía inscribirse mediante la ley de libertad sindical. Bueno, pues demandamos al Ministerio de Trabajo, y nos dan hora de juicio, me acuerdo perfecto, el 14 de noviembre del 2019. Sí, 14 de noviembre del 2019, la Audiencia Nacional, 11:30. Nos obliga la Audiencia Nacional, como un tema legal, como el consorcio pasivo necesario, porque también son parte, a denunciar al sindicato también, pero nosotros lo denunciamos porque tenían que estar ahí, nuestro juicio era contra el Ministerio. Y pudimos acceder al expediente. En el expediente resulta que nos encontramos, como parte, que la petición de inscripción del sindicato de otras se había hecho en junio, ¿vale? Se había hecho en junio del 2018. Y se esperaron las vacaciones. Espérate. Se había hecho en junio del 2018. Se habían entregado unos papeles, todo escrito y tal, y lo habían recibido. No solo lo habían recibido, sino que los habían mirado y revisado y les habían hecho un requerimiento al sindicato otras desde el Ministerio de Trabajo. De la Mandal, ¿cómo se llamaba? La ministra del Gol, ¿cómo se llamaba? Magdalena Valerio. Esa. Desde el Ministerio les habían requerido más documentación porque les faltaban las nóminas de las que decían ser del sindicato. Y se entregaron nóminas del sindicato y todas esas nóminas no eran eran de una empresa que os sonará el nombre, que era la asociación APROSEX. APROSEX os debe sonar porque es la asociación de trabajadoras del sexo que ofertaba cursos en Barcelona de cómo hacer mamadas o de cómo iniciarse la reproducción, ¿vale? Pues todas eran, todas entre comillas, porque uno de los trabajadores de la APROSEX era nuestra amiga Shirley, el pelirrojo, del que todos conocemos sus intimidades. No he visto, pero te veo ya el tío, ¿vale? Pero bueno, pues este es uno de los es administrativa de APROSEX, que lo sepáis. No, lo que ponen en su Twitter no importa, es administrativa de APROSEX. Pero o sea, lo que me vengo a referir es que el Ministerio había revisado los papeles y estaba al tanto de que faltaban papeles y les había pedido papeles y lo había vuelto a revisar y cuando se los llevó dio en ok.
O sea, no era aquello de que un funcionario se le pasó y firmó cualquier mierda. No. Había una voluntad real, de que aquello fuera legal. Lo que no sabemos es cómo a alguien se le coló, yo creo, a un alma caritativa lo vio y dijo, esto lo voy a sacar de aquí, porque si no nos llegamos a enterar, no lo comemos. Con papas, ¿eh? Lo comemos el sindicato y hoy tendríamos una patronal que supongo que serían aquellos de Anela, ¿vale? Refundidos en lo que fuere, como patronal de empresarios, como decían los de Anela, Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterno, ¿vale? Bueno, entonces llegó el 14 de noviembre y había nuestro juicio a las 11:30 contra el Ministerio y unas compañeras que son del País Vasco, que son las de la Comisión de Malos Tratos, no sé qué, un nombre larguísimo, Sara Vicente, la abogada, ¿no? Y las compañeras de Andalucía habían puesto una demanda contra el sindicato, solo contra el sindicato. Yo hablando con Sara Vicente y ella conmigo para intentar acumular las dos denuncias. La gente de Andalucía no quiso, bueno. Entonces ellas pusieron la suya y nosotras seguimos con la nuestra. Ellas contra el sindicato y nosotras contra el Ministerio. Y la suya se vio antes. La suya se vio antes, que es lo que está ahora en el Supremo. Porque, como se denunció al sindicato, el juez de la Audiencia Nacional lo que dirimió es que todos estábamos ahí delante y el juez, para que veáis cómo está el rollo, el juez de la Audiencia Nacional les propuso un acuerdo a las del sindicato, que era que si quitaban el concepto trabajo sexual del artículo 4 de sus estatutos, él le daba los estatutos por válidos. Lo que no era legal era el concepto de trabajo sexual. Claro, el sindicato no lo podía aceptar porque entonces se le desmontaba todo chiringo, porque si no hay trabajo sexual, no hay nada, ¿no? Ellos se basaban en que trabajo sexual englobaba, fíjate tú, a las bailarinas de striptease, a los masajistas, a una cantidad de gente, ¿no? Que a mí me gustaría saber qué dice el sindicato de masajistas y de fisioterapeutas del tema, ¿no? Pero bueno, el caso es que por ahí lo querían colar. El juez lo que dijo, como no quisieron bajarse del muro en ese tema, era obvio porque ya le quitaba todo el sentido al asunto, ¿no? El juez lo que dijo es que no puede existir el trabajo sexual en España porque va concretamente contra la libertad sexual, porque nadie le puede decir a otra persona con quién se tiene que acostar, cuánto rato y lo que tiene que hacer, y mucho menos cobrar por ello, ¿no? Entonces yo creo que el Supremo va a ratificar esa sentencia, pero lo único que está anulado en el sindicato de otras es ese artículo de los estatutos, con lo cual quiere decir que si ellas cambian ese artículo, vale, siguen. De hecho el sindicato es legal, porque como la sentencia no es firme, el sindicato es legal. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Esperando que esa sentencia sea firme para pedir el desarchivo y ir contra el Ministerio, que es el único que puede arreglar sus propios actos y desapuntar al sindicato otra de la lista de sindicatos, porque es ilegal. Pero claro, como lo otro se quedó antes, se quedó ahí, pues claro, el Ministerio como que se ha ido de rositas, ¿no? Pero lo que quiero contar, y siempre lo contamos cuando podemos, es que el sindicato, el Ministerio se defendió de nosotras. No dijo, pues sí, la ha cagado loquito, ¿sabes? No, se defendió. Y en la Audiencia Nacional, porque en la vista en la que suspendimos el juicio y tal, también se defendió. Vino el abogado del Estado y se defendió, y no quiso. O sea, no quisieron, ellos llevaron su tema hasta el final. Y aquello que dijeron en los medios, Magdalena Valerio y Carmen Calvo, de que iban a encargar un informe, de que tal, mentira. Mentira, pero mentira así de gorda. Mentira. Ellos llegaron el 14 de noviembre a la Audiencia Nacional y se sentaron delante nuestro a defenderse. De que lo que habían hecho estaba bien hecho. O sea, de una voluntad real de que esto fuera así. ¿Vale? Claro, en realidad me da igual, porque yo entiendo que, excepto las cabecillas del asunto, como Shirley, la Concha Borrell y demás, todo lo que hay detrás ni tiene voz ni tiene voto en el tema de la prostitución. Esas mujeres hacen lo que se les manda, punto. Contra las mujeres que están ahí, nosotras, por lo menos desde la escuela y desde Catat, desde Cataluña Abolicionista, no tenemos absolutamente nada. Nosotras vamos contra el Ministerio, que es quien ha propiciado esta situación. Porque ya estamos también muy hartas de que, como nos llamamos feministas y nos llamamos progresistas y tal, no te puedes meter con nadie. Ni siquiera puedes señalar lo que se está haciendo mal, ¿no? Porque en ese sentido estamos desarmadas. ¿Qué? ¿Alguien hablaba por ahí atrás? Bueno, puede hablar, porque si no estoy aquí todo el rato cascando. ¿Vale?
¿Ha quedado claro cómo pasó esa historia? Sí. Vale. No, hay que explicarlo porque ni se ha acabado ni se va a acabar. Entonces, ¿qué pasa con el sindicato? ¿Qué va a pasar con el sindicato? Lo que yo creo que va a pasar con el sindicato es que el Tribunal Supremo se va a ratificar en lo que dijo la Audiencia Nacional. Obviamente no puede existir el trabajo sexual porque es legalizar el proxenetismo directamente, pero el sindicato va a cambiar sus estatutos. Esa gente ya recibe dinero. Esa gente recibe subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona, esa gente recibe subvenciones de la Diputación de Barcelona. En calle premios. Es cojonudo, porque además... Y hay Taira que ya no existe. No, ya no existe. Pues se dieron a Taira. De los derechos humanos. La Ah, Asociación de Derechos Humanos. Sí, no, o sea... Esto es otra historia. Sí, totalmente. Sí, Pero mira, fíjate qué entiendo, curioso ¿no? con el tema del dinero. Fíjate qué curioso con el tema del dinero. A Prosex, que esto existe y es legal, y eso jamás se llevó a ningún sitio porque ellas, las trabajadoras sexuales, mal llamadas trabajadoras sexuales, si son autónomas, como ellas dicen, las asociaciones se pueden hacer. De hecho, a Prosex existe, Etaria existía, un montón de asociaciones de estas existen y nadie les puede decir nada porque el derecho de asociación es libre. Lo que no se pueden es sindicar, porque el sindicato implica empresa con la que trabajo, ¿no? Bueno, pues el sindicato trans recibe dinero público, pero como tiene los estatutos suspendidos, no puede tener cuentas bancarias. No sé si alguna de vosotras ha recibido alguna vez 50 céntimos públicos, que tiene que tener una cuenta, todo pagado, todo ahí, todo, absolutamente todo al día. ¿Ok? ¿Cómo es posible que una organización ilegal que tiene, o sea, que no tiene cuentas bancarias reciba dinero público? ¿Qué se lo dan en cash? Pero toma, la pasta te la llevas. Yo creo que sí, se lo dan en cash, pues estoy segura de que Ada Colau es perfectamente capaz de hacerlo, ¿no? Porque además se lo sube el día del orgullo del año pasado, se subió a nuestra amiga Shirley, nada más que al balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, luego le puso un despacho porque ahora es presidenta o asesora del Consell Municipal LGTBI QRSTH. ¿Vale? Entonces, ese es el tema que tenemos. ¿Qué creo yo que va a pasar? Eso, que el Supremo se va a reafirmar y entonces ellos les van a dar un tiempo para que cambien sus estatutos, los cambiarán y serán legales. Entonces lo único que nos queda es ir contra el Ministerio de Trabajo, pero alguna argucia se sacarán para que no los condene la Audiencia Nacional. Porque claro, si nosotras conseguimos que la Audiencia Nacional condene al Ministerio de Trabajo por inscribir al sindicato a otro, yo ya me retiro de la abogacía y adiós, ¿sabes? Porque ya lo he hecho todo. Pero eso va a ser complicado porque, a ver, no nos vamos a engañar, nosotras no somos nadie, estamos muy solas y todo el poder está donde está, ¿no? Y ahora mismo, además, tenemos otra amenaza con el tema de la prostitución. Aparte, supongo que ha quedado claro del sindicato, ¿no? Bien. Pues hay otra amenaza, que es esta. Yo me echo las manos en la cabeza cada vez que hablamos de la ley contra la trata. ¿Vosotras habéis dicho borrador? ¿No? Bueno. Yo he visto el borrador, así por encima, tampoco he tenido tiempo de leérmelo mucho, pero lo que sí me ha quedado claro es que van a distinguir entre prostitución y trata. Ya estamos jodidos. Lo distinguen desde ya, ¿eh? Sí, ya estamos jodidos. Desde ya. Sí, ya la prostitución y la trata, como si fueran cosas diferentes. Pero claro, en una ley ya es la hostia. Porque además, que a mí un gobierno me diga que va a hacer una ley contra la trata, pues muy bien, chaval, pero es tu obligación, como si me dices que vas a hacer una ley contra el fraude fiscal o contra el trabajo infantil. Es que es un delito la trata. No sé qué, no es que Flores me voy a echar porque voy a hacer una ley contra la trata. No estamos hablando de eso. Lo que tenían que hacer es una ley abolicionista. Y eso no aparece en absolutamente ningún sitio de la propuesta de ley contra la trata. Lo que sí aparece es la distinción entre una prostitución mala porque viene de trata y una prostitución aceptable porque no viene de la trata. Ya estamos jodidas, ¿eh? Jodidas. Mira, una de las ponentes de la ley de libertad sexual, que es de la Universidad de Cádiz, está en contra de la trata pero a favor de la prostitución. Eso no me lo invento, ¿eh? No tiene más sentido. Entonces, a mi TFM, pero como fui acusada, sin ir de... Ya sé quién es. ¿Cómo se llama? De instigar las pintadas, no sé qué. Yo le contesté que todo esto aquí, que se creía que yo con la edad que tenía iba con una palestina siempre a andar pintada. Le dije que evidentemente, ya no quiero hacer el TFM contigo, digo, pero vas a entrar. Ahora sí te vas a entrar.
Después fue delegada de políticas de igualdad del rector, no sé qué, no sé cuánto, LGTBIQZ, ya se ha alargado. Es catedrática de esta universidad y ha sido ponente de la ley de libertad sexual. Y me dice que la trata y la prostitución son cosas diferentes. Me tengo que enterar si es ponente también de la ley contra la trata. Seguramente. Capaz. Eso me tengo que enterar. Seguramente. Porque hasta ahí podríamos llegar. Cuando presente el TFM... Seguramente. Te digo, la amenaza que tenemos con la ley de la trata es esa, que se va a institucionalizar, que hay una prostitución aceptable. Totalmente. Mabel Lozano, la trata y la prostitución son diferentes. En mi cara, ¿eh? Sí. No, yo he hablado con ella, entonces me dice, no, pero tenemos que trabajar por ahí, no sé qué. Digo, no me jodan, tía, porque lo que dejemos instaurado ya, luego no va a haber Cristo que lo quiten en medio. Entonces, yo en este tema estoy bastante preocupada porque además veo un montón de gente implicarse en este asunto sin decir nada sobre este tema. Estoy realmente preocupada, que son las mismas asociaciones colaboracionistas de siempre, perdonad que utilice esta palabra, pero es verdad. O sea, hay asociaciones que desde el primer momento están colaborando para blanquearle la cara al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Justicia, porque, ojo, el Ministerio de Igualdad, no hay nada que decir, pero el Ministerio de Igualdad ni pincha ni corta ni nada. Aquí el que manda en todas estas historias, igual que en el tema de la prostitución, igual que en el tema de los vientres de alquiler, el que corta lo ha calado siempre, y siempre lo ha cortado, es el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Igualdad es propaganda, nada más. Nada más. Y llevando a la Montero, porque mira, para que se entretengan en algo, pero ya está. Quien corta el bacalao en todos lados, siempre con los temas nuestros que nos afectan a nosotros, es el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia siempre lo ha tenido el Partido Socialista. Siempre. De hecho, lo ha tenido Dolores Delgado, que es una tía perfectamente conocedora de todas estas historias, que es una señora que fue ministra de Justicia cuando el gobierno ucraniano la instó a que le dieran los papeles de todos los españoles que habían ido a comprarse niños a Ucrania, y ahora es fiscal general del Estado. Y no ha hecho nada, ya no contra los compradores, contra las agencias de liquidez. ¿Vale? Entonces, no es un tema de desconocimiento, igual que el tema del sindicato OTRAS, no es un tema de desconocimiento. La directora general de Relaciones Laborales no firma la legalización de un sindicato de prostitutas sin que lo sepa la ministra. No me lo creo. Y si es así, que se vaya la ministra, porque es imbécil, o sea, del todo. Porque le están haciendo la cama y no se entera. ¿Claro? Le echaron a la tía esta, a la que firmó, que luego, muy curioso, porque el día que estábamos ahí en el juicio, que estos son un tribunal que no sabe nadie, nada más que la que estábamos ahí, estaba la señora que firmó, la María, ¿cómo se llama esta? Que siempre me la confundo con la que firmó lo de los vientres de alquiler. Bueno, ¿cómo se llama? Mercedes, no sé qué. Y estábamos ahí porque nosotros la habíamos llamado de testigos. La del otro juicio no, nosotros habíamos llamado de testigos a la que firmó, para preguntarle, ¿tú por qué has firmado esto? ¿No te has enterado de lo que estaba firmando o qué? Y estaban las del sindicato, la Concha Borrell, la Chili, la. Oye, un amor. Un amor. Estábamos la Mary y yo allí como dos tontas y la ay, ¿cómo estás? Guau. Y la otra yo allí que dice, ¿tú estás viendo lo que estoy haciendo? Sí. Quiero decir, todo se sabe, no hay nada casual. Aquí lo único que pasó es que alguien filtró un papel en el tema del sindicato y la cosa se jodió, porque si no, no sabemos ni veamos esto, ¿no? Y además lo filtró justo cuando faltaban 15 días para que acabara el plazo, ¿sabes? O sea, una cosa de más. Pero eso, lo de la ley de trata a mí me tiene bastante preocupada, porque no, o sea, excepto, valga la redundancia, honrosas excepciones, vosotras, nosotras en Cataluña, algunas de Madrid, algunas de por ahí, las disidentes del oficialismo feminista, porque eso también hay que decirlo, hay un feminismo oficial, ¿vale? Las disidentes del asunto, las demás están ahí legitimando una cosa que yo creo que es muy peligrosa, y además, en Cataluña siempre hemos discutido esta historia. Oye, ¿qué hacemos con el tema del Ministerio de Igualdad? ¿Participamos en sus coñas? En sus coñas quiere decir que hay que hacer una consulta y no sé qué, no sé cuánto, o no los legitimamos. Y siempre decimos, que yo no sé si está bien o mal, pero en nuestra postura, no participar para no legitimar, porque al final van a hacer lo que les dé la gana. Exacto. Entonces, toda la gente que participa en la ley contra la trata legitima lo que luego quieran aprobar. Y yo creo que se van a pasar las aportaciones que no les vengan bien por el arco del triunfo. Entonces es muy peligroso. Y aquí ya, para terminar, quería irme a otra cosa que no he querido dejar de decirme antes de irme, que es un poco nuestra relación, ¿no? Porque a mí me vean muy mal que vamos a hablar un poco de las herramientas contra el patriarcado, no sé qué, yo qué sé, tía, que se me trata más. Había que blanquearlo para que Lorena Garrón colara. Esa era la verdad. ¿Qué? Que había que blanquear el título. Exactamente, no quería contar del sindicato. Esa es la realidad, vamos.
No, pero ya que estamos aquí... Si no está aquí la sevillana, Si no tenemos aquí... Hubiera venido. Doña María José Barrera. Hubiera venido. Bueno, Como de ella, pero sí que, como yo creo que nos pasa lo mismo, o por lo menos yo lo he vivido últimamente, sobre todo con el tema de las leyes trans, ¿no? La violencia dentro de nuestros propios grupos es infumable, es insoportable. Y hay otras cosas también insoportables, como por ejemplo esto que pongo aquí, ¿no? Esto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues analizar el problema, definir el problema, ¿no? Esto es una frase muy de los partidos políticos, ¿no? El que define el problema gana. El que define el problema gana. A veces vamos, yo tengo la sensación de que a veces vamos como los niños chicos cuando juegan a la pelota, ¿no? Que al fútbol, pelota para allá, los 22. Pelota para allá, los 22. Yo a veces tengo esa sensación de que nos marca la agenda desde fuera y vamos como las cabras, ¿no? Entonces a veces hay que parar y sobre todo hay que analizar el problema, definir cuál es nuestro problema, porque si no lo definimos no vamos a encontrar nunca la solución, vamos como a salto mantra, ¿no? Tener agenda propia, lo que decía antes, nos marcan la agenda, no somos muchas, trabajamos todas, no estamos subvencionadas, no tenemos sueldo para dedicarnos a esta historia y hacemos lo que podemos. Pero dentro del poco tiempo que tenemos y hacer lo que podemos hay que planificar y sobre todo verificar las cosas que decimos antes de sacarlas, porque a veces nos pasa que cogemos cualquier cosa de cualquier lado y luego no es, ¿no? Entonces hay que verificar, ¿no? Entonces más vale, aunque si tenemos poco tiempo, más vale que sea efectivo que no tal. Hacer redes es fundamental. Si alguien se piensa que va a ir sola a algún sitio y está más equivocado, nadie, ¿eh? Aunque tenga 40.000 seguidores, me da igual. O 40.000 seguidores en Twitter no es nadie. Si no hacemos redes personales, no vamos a llegar a ningún sitio. Nada. Más vale que seamos 3 juntas que haya una que en Twitter tenga 100.000 seguidores. No sirve para nada. Esta es especialmente interesante en lo que hemos visto últimamente. Hemos visto ejemplos muy tristes y muy dolorosos de alianzas muy raras. Alianzas rarísimas. Una amiga. A mí me sale muy mal decirlo, pero es verdad. Los comunistas. Exacto. O sea, hemos visto alianzas rarísimas en los que hemos visto feministas de toda la vida sentadas con la ultraderecha. Esto no. Esto no. O sea, ¿por qué no? Porque nos desacredita solo a nosotras, ¿eh? A la ultraderecha le importa 3 pitos, les da igual. Pero a nosotras nos hace polvo. Totalmente. Entonces, ¿el fin justifica los medios? No. Hay un momento que hay que parar, ¿no? Pues que o sea, si esta gente de Vox quiere votar que no a la ley trans, pues que vote lo que les salga del pito, pero nosotros tenemos otros argumentos y otras razones, que no son los mismos que las suyas. Y eso hay que dejarlo siempre claro, porque todo el posmodernismo y la izquierdita moderna, esta que ni es izquierda ni es nada, está deseando de colocarnos al lado de la ultraderecha. Y nosotros vamos y nos ponemos. Pues, lo siento por mucho que se cabree el Partido Feminista. Esta es muy importante. Esta siempre me lo dice mi amiga Cruz, que si las que tenéis Twitter la conoceréis por Ética con Acuñita, ¿no? Sí. Niña, siempre me dice, nosotros tenemos que defender nuestro derecho al conflicto. Y es verdad. Yo cada vez que estoy en un sitio y nos estamos discutiendo por algo político, obviamente nada es personal, esto es político, luego nos iremos a tomarnos unos vinos y no pasa nada. Pero cada vez que estamos discutiendo sobre algún concepto, alguna ley, alguna historia o alguna acción, y viene alguien y te dice, callémonos en nombre de la sororidad. ¿Esto qué es? Las compañeras todas tienen. Exacto. Cállate en nombre de la sororidad. No, tía, porque si no discutimos, ¿cómo vamos a crecer como movimiento? ¿Vale? O esas no son las formas. Esto ya es lo que es mejor del mundo, ¿vale? Porque específicamente mis formas siempre son las peores, ¿no? Pero es igual, eso no me quita la razón, quiero decir. Pero defender, o sea, que nosotros discutamos políticamente lo que tengamos que discutir 40 horas seguidas y nos nombremos a la madre que nos parió y da igual, no está mal. Al revés, ningún movimiento político crece si no discute, si no se confronta. Tenemos que reivindicarnos como seres políticos, como seres humanos que piensan, como crítica, autocrítica, el pensamiento crítico, por narices lleva aparejado el conflicto con el de al lado, pero no el conflicto de que te odio y te quiero matar, no, el conflicto de la discusión, para al final llegar a entendimientos o no, partiendo de una base, o sea, vamos a discutir siempre partiendo que tenemos 3 temas en los que no vamos a discutir, con la abolición, no sé qué, no sé cuánto, pero a partir de ahí discutir
todo lo que sea. Todo. Los permisos de maternidad, los que tienen que ser un año, no, lo que, yo qué sé, cualquier cosa, la brecha salarial, lo que sea. Todo lo podemos discutir. Y entonces, que venga alguien y diga, no, vamos a lo que nos une y no a lo que nos separa. No, porque lo que nos une ya nos une, tío. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del tiempo? Hostia, esto está muy... No. Por supuesto, el arma más poderosa es la formación. Yo me he encontrado sitios y gente que me dice que yo para ser feminista no tienen por qué leer nada. Pues es verdad que todos hemos llegado al feminismo por intuición un poco, ¿eh? O por supervivencia, la mayoría. Pero hay que tener una base, porque si no, viene cualquiera, te dice que un tío vestido de señora es una mujer y tú dices, ah, pues sí. Ese es el problema, ¿vale? Combatir la violencia en todos los ánimos, en todos los ámbitos. Y esto es a lo que me refiero, sobre todo lo que está pasando en los grupos Telegram, WhatsApp, esto que os digo de cállate en nombre de la sororidad. Hay auténticos grupos de bullying en los grupos de mujeres. Sí, bueno. Yo los veo, los sufro. Y mis compañeras también.